Esta noche hablaremos de la justicia en México, un foro realizado por el senador Julio Menchaca. Impedir la venta de comida con alto contenido calórico a menores de edad. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Además, la entrevista con la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, sobre la importancia de aprobar la ley del espacio público. A nombre de Adriana Azarur, titular de este espacio, le saluda Juan Francisco Rocha y le doy la bienvenida desde las cámaras. Mire, se llevó a cabo un foro que nos interesa a todos. Es el foro virtual titulado Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia. Este es el reporte. Eliminar la corrupción, la impunidad y lograr la inclusión social son retos que enfrenta el sistema de justicia y por lo mismo, los tres poderes de la Unión coinciden en la necesidad de una reforma en la materia. Requerimos una corte que resuelva menos asuntos, solo aquellos que revistan importancia para el orden jurídico nacional y que permitan establecer pautas de interpretación constitucional sólidas y bien argumentadas. En el foro Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el Senado de la República, la secretaria de Gobernación dijo que la justicia debe ser accesible sin importar la condición socioeconómica. Una justicia social que vea también con perspectiva de género, que vea con la inclusión de las minorías, que el Estado de Derecho proteja a los grupos más vulnerables. El fiscal Gertz Manero dijo que las instituciones de justicia deben recuperar la confianza de los ciudadanos. Ya debe de acabarse ese sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. De lo que se trata, dijeron, es garantizar una justicia pronta, incluyente y de calidad, que garantice la restitución de los derechos de las víctimas. Hugo Vela, ADN 40. Ya le hemos hablado sobre la intención de algunos legisladores de prohibir la venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, pero también destaca la opinión de Laura Rojas, quien es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, fijó su postura sobre la prohibición a la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico. A mí en lo general no me gustan las prohibiciones de ningún tipo, en general. O sea, no creo en la prohibición, por ejemplo, del uso de la cannabis para fines recreativos, y lo pongo como ejemplo porque en general me parece que las prohibiciones no funcionan. En el marco de la conferencia sobre la participación del Congreso mexicano en la Cumbre Mundial de Presidentas de Parlamentos, la diputada presidenta se pronunció en contra de leyes prohibicionistas. Yo creo que el problema que tenemos de obesidad, el problema que tenemos de diabetes, el problema que tenemos de hipertensión, etcétera, tiene que ver con una falta de cultura, tiene que ver con que no, aunque sepamos comer, no somos suficientemente disciplinados para hacerlo. Y eso se lo estamos transmitiendo a los niños. Muchos de los alimentos que son altos en contenido calórico, pues la gente los va a seguir consumiendo. Yo creo que el reto que tenemos real es el de cambiar la cultura alimenticia de nuestro país. En lugar de comerte una hamburguesa y un hot dog, pues nada más comerte la carne sin el pan, sin una cantidad de quesos, porque no solamente son los refrescos y son los panecitos, ¿no? O sea, tenemos tacos, gorditas de chicharrón, sopes, o sea, muchas cosas que están pues fritas con aceite, en fin. Entonces, yo en lo general te diría que no estoy de acuerdo en las prohibiciones de ningún tipo. No tiene nada que ver con presiones de la industria mi posición personal, sino más bien creo que no son del todo eficaces ese tipo de medidas para lograr cambiar lo que queremos, que es tener una población sin obesidad y sobre todo en los niños,
A ver, yo me di cuenta de esto el año pasado, el primer año de la legislatura, cuando estuvimos revisando el tema de las estancias infantiles. Uno de los argumentos por los cuales defendíamos las estancias infantiles es porque precisamente ahí estaban certificadas las estancias infantiles por el DIF, por ejemplo, y por la Secretaría de Salud, en la elaboración de menús saludables para los niños. Y cuando se cambió el esquema a la entrega directa del apoyo económico a las mamás y ya no se le daba las estancias infantiles, muchas de ellas siguieron prestando este servicio, pero ya no podían, por ejemplo, pagar a la cocinera, y entonces empezaron a pedirle a las mamás que les mandaran el llamado lunch a los niños. Y lo que muchas mamás enviaban a los niños chiquitos, porque en las estancias infantiles recordarán que había niños desde bebés hasta 3 años, 5 años, pues era, pues en lugar de frutas, unas papas, unas galletas, o sea, lunch con alto contenido calórico. Entonces, eso depende mucho más de los padres y de educar y de lo que se come en casa. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y sobre este tema vamos a escuchar el punto de vista de Alicia Salgado, nuestra experta en finanzas. Siempre interesante escucharte, Alicia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a platicar otra vez, tú dirás, el tema del azúcar, pero de verdad no tienen ingenio mayor los legisladores, ni de congresos estatales, ni tampoco del Congreso Nacional o del Congreso Federal. Fíjate, solamente en una semana, entre puntos de acuerdo, iniciativas, recomendaciones, se juntan 19 en los estados y también en la federación, con la repetición de esta propuesta que fue aprobada en Oaxaca para prohibir a menores de edad de entre 6 y 12 años, esto fue en Oaxaca, la compra o la venta directa, porque se penaliza al que vende, de productos con alto contenido calórico o refrescos simplemente, no bebidas con energizantes o también con azúcar, fructuosa, y además son ingeniosos hasta con jarabe de maíz. Lo cierto es que la prohibición no avanza a ningún lado porque finalmente alguien se los compra y de todas maneras lo consumen, y ninguna de las iniciativas, ninguna, ni la que sube impuestos, ni tampoco esta que fue aprobada recientemente en Tabasco, o las 10 que están en todos los congresos de los estados donde tiene mayoría morena, ninguna de ellas tiene una recomendación efectiva para que niños y niñas realicen actividad física, entre otras, que les permita consumir calorías. Y si en su casa no tienen un adecuado balance energético a la hora de que les sirven la comida, pues bueno, la prohibición será lo que el viento a Juárez. Pero eso sí, va a seguir justificando la demonización del azúcar, sin pensar también en un grave daño que hacen a un sector importante de la población mexicana, del sector rural, del que dependen 2.5 millones de familias del menor ingreso. Todas las zonas cañeras, estamos hablando de 16 estados, que producen en México aproximadamente 6 millones de toneladas de caña, dependen en gran medida de un buen equilibrio entre el consumo y la oferta del edulcorante. ¿Alguno de estos sabios legisladores inventivos de no sé dónde habrá visto el impacto que va a generar en sus economías? Piénselo en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Campeche. Piénselo, en cualquiera de estos estados. ¿Usted cree que realmente están viendo por el bien del bolsillo de los mexicanos? A todos nos van a subir el precio. Están viendo simplemente un objetivo electoral en ello y en justificar y demonizar lo que no es demonizable. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. En esta ocasión, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi. Esto es lo que le dijo. Adelante, Víctor. El Poder Judicial de la Federación necesita actualizaciones y cambios. La autocrítica de la Suprema Corte de Justicia habla de capacitar a los jueces y tener sistemas de control para evitar la corrupción. Sobre todo, evitar que los tentáculos del crimen organizado lleguen a tocarlos. Pero, ¿cómo se realizarán esos cambios? ¿Y evitar injusticias? De ello vamos a platicar con el senador Mauricio Curi, coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta.
que es un cambio al Poder Judicial que viene del Poder Judicial. Inclusive en la reunión que tuvimos con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues nos habló muy claro, dijo, a ver, sabemos que hay un problema fuerte también en el Poder Judicial, hay que afrontarlo, hay que asumirlo. Nos hablaba mucho del tema de la posibilidad que en algunos casos hay corrupción, de otros casos donde hay una gran cantidad de nepotismo, que inclusive es algo ya natural que se ve dentro de la Suprema, dentro del Poder Judicial, y por eso se tiene que atacar. Pero nosotros creemos que no solamente tiene que ser de forma, sino también tiene que ser de fondo. Hay mucho que hay que ver. En esta primera reunión que hubo el día de ayer, donde habló el fiscal, habló la unidad de inteligencia financiera, habló diferentes personalidades de los grupos parlamentarios, pues se habló que se tiene que ir más allá. Aquí el que es el responsable por parte de mi grupo parlamentario, nombré a Damián Cepeda como responsable, y él que con toda su experiencia siendo abogado, estoy seguro que va a poder rebotar fuertemente los temas con los demás grupos parlamentarios. Lo que es importante es darle certidumbre a la gente, darle certidumbre a los que invierten, y que nuestro país ya no sea un país tan impune como el que tenemos en este momento. El problema más serio que tiene nuestro país es la impunidad, y es que tenemos un Estado de Derecho muy débil, y aquí el Poder Judicial tiene que ser una columna vertebral para poder darle justicia a los mexicanos, que desgraciadamente tenemos muchos años que estamos lejos de tener una justicia rápida y expedita que le permita dar a cada quien lo que le corresponde. Por supuesto, darles más recursos, apoyarlos más, que tengan más, apoyar mucho más a la judicatura. Y por supuesto también no podemos pensar en una reforma judicial sin pensar en los ministerios públicos. Tenemos que apoyarlos mucho más, darles más prestaciones, y que no se vean sometidos a la tentación del crimen organizado, y de esa forma estar en un verdadero narcoestado, por ejemplo, en algunas partes de la República. Estoy convencido que la judicatura es un paso importante que tiene que verse también por la parte de la reforma que se ve, y nosotros en principio la vemos con muy buenos ojos, Víctor. Habrá que ver nada más hasta dónde más podemos llegar, pero lo que está ahorita, con nosotros estamos en principio, estamos en aprobarla. Yo creo que en un país democrático, uno de los poderes importantes, que es el poder legislativo, la Cámara Alta, pues debería de buscar la forma que se vaya rotando esta presidencia. Al no tener la cortesía política que yo creo que debería de tener por parte de Morena, pues nosotros al que vemos con buenos puentes de comunicación es Eduardo Ramírez. Pero no quiere decir que no señalemos pues, que no hubo esa cortesía política, y que por nosotros creemos que debió haber sido como ha sido los últimos años, donde se va rotando, que lo entiendo, legalmente no tenemos ese derecho, pero sí esperábamos que hubiera esa cortesía política por parte de Morena, pero por supuesto que Eduardo Ramírez, yo en lo personal y la gran mayoría de mi grupo parlamentario, tiene buena relación con él, es una persona con la que podemos platicar, se puede hablar, y creo que podemos tener esos puentes de comunicación que son importantes entre el presidente de la mesa directiva y los diferentes grupos parlamentarios. Lo importante es que hay disposición política, no solo de la Suprema Corte y del gobierno federal, sino de las más importantes corrientes dentro del Congreso, que son Morena y el Partido de Acción Nacional. Por cierto, al preguntarle al senador Mauricio Curi sobre los cambios en la mesa directiva del Senado, mostró simpatía por la capacidad negociadora de Eduardo Ramírez Aguilar. La decisión, por cierto, se tomará en unos cuantos días y seguramente recaerá en Ramírez de Aguilar. En Baja California se aprobó desaparecer el Consejo de la Judicatura Estatal, sí, de plano borrarlo del mapa. Sobre esto nos habla el diputado Juan Manuel Molina a través del reporte de nuestra compañera Claudia Ivette García. El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina, se pronunció sobre la reciente reforma al Poder Judicial del Estado, que votó la desaparición del Consejo de la Judicatura Estatal para sustituirlo por una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina. El Consejo de la Judicatura de Baja California se creó en 1995 como una legislación espejo de la reforma federal del 94, que debo de decir, el artículo 116 de la Constitución Federal no estableció la obligación de los estados de tener consejos de la judicatura. Sin embargo, muchos estados sí lo replicaron. Aquí en Baja California el Consejo de la Judicatura se convirtió en un elemento de choque de consejeros contra magistrados
agencias de colocación de personas que eran enviados por diputados, que eran enviados por gente de gobierno, del Ejecutivo. Inclusive aquí en Baja California había una designación de un consejero de manera directa por el gobernador del estado, sin consultar a nadie, y los otros 2 consejeros nombrados por el Congreso. El diputado por Morena, quien también forma parte de la Comisión de Administración y Finanzas, defiende la redistribución del presupuesto estatal. Vemos nombres de conocidos políticos o exdiputados, inclusive en esos lugares, y se están gastando ahí un presupuesto de 50 a 70 millones de pesos anuales, cuando desde el 2012 debieron de haber creado los centros de convivencia de lo familiar, por ejemplo, en Baja California, y es hora que no abren, no aperturan, y eso ha afectado a miles y miles de ciudadanos, de niños que no pueden convivir con sus padres por falta de un elemento adecuado para ello. El dictamen para la desaparición del Consejo de la Judicatura de Baja California fue aprobado en sesión virtual del Pleno del Congreso local, con 17 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. No se vaya, porque al regresar le presentamos la entrevista que realizó Adriana Sarur a la diputada Gabriela Salido sobre la importancia de preservar los espacios públicos en la Ciudad de México. Siendo muy ambiciosos, posiblemente el próximo año podríamos estarle sumando como un instrumento adicional a esta ley un factor que nos permita medir, como hoy se miden los metros cuadrados de área verde para per cápita en cualquier ciudad, podríamos estar también dándole ese factor de medición a la ciudad para tener un objetivo específico de crecimiento del espacio público, y esto necesariamente, insisto, incida en la calidad de vida de los capitalinos. Muchas gracias por continuar con nosotros desde las cámaras. Vamos ahora a ver la entrevista de mi compañera Adriana Sarur a la diputada Gabriela Salido sobre la importancia de preservar los espacios públicos aquí en la Ciudad de México. Adelante. El espacio público es un derecho que ciudadanos debemos tener. Lo mismo parques y banquetas en donde caminar o correr. ¿Dónde juegan los niños? ¿Dónde pasean las mascotas? Que no tire aquí la basura, que aquí no se juega pelota. De todos estos problemas nos urge legislar. La diputada Gabriela Salido de eso nos viene a platicar. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Siempre un placer. Diputada, el derecho a los espacios públicos no había estado establecido en ninguna ley ni en ningún ordenamiento hasta que se aprobó en la nueva Constitución de la Ciudad de México en el artículo 13. Platíquenos un poco de qué se trata este derecho a los espacios públicos. Es correcto. Mira, en el artículo 13 se plantea ya como un derecho, el derecho al espacio público, entre muchos otros, como parte de nuestra Carta Magna. Y derivado de esto, el Congreso de la Ciudad, a través de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se ha dado la tarea de concretar la primera ley de espacio público en el país. No tenemos ningún antecedente de una legislación similar donde se contemplan temas tan importantes como, por ejemplo, la Carta Mundial de Derechos a la Ciudad, o, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo porque estamos pensando en una ciudad no para ahorita, sino para unos 30, 40 años, con la posibilidad de tener pues una calidad de medio ambiente, de vida, pues adecuado a las próximas generaciones. En este sentido, se habla también del derecho a la ciudad, del derecho a un medio ambiente sano, del derecho a la protección a los animales y evidentemente el derecho al espacio público, la vía pública. En ese sentido, pues llevamos ya meses de trabajo, estamos terminando una serie de foros donde se han tenido 12 mesas de trabajo y estamos ya prácticamente a punto de presentarla para su aprobación en el Pleno del Congreso. Yo espero que pronto en la comisión logremos concretar un dictamen, no solamente, y quiero decirlo, con la aportación o la visión de un grupo parlamentario. Este proceso, este trabajo se ha hecho con el consenso de todos los grupos parlamentarios y hemos estado en un periodo largo de recepción de opiniones y de la visión pues, de diferentes organizaciones de la sociedad civil tocando temáticas distintas. Entonces ha sido un trabajo extraordinariamente enriquecedor, ¿no?
Dentro de los temas, por ejemplo, que se tratan, pues básicamente es uno que a mí se me hace básico, que son derechos y obligaciones en el espacio público. No solamente para las autoridades, porque se delimita con toda claridad cuál es la facultad y la responsabilidad de cada órgano, cada ente del gobierno, incluso las propias alcaldías, en cuanto al espacio público. También habla de nosotros como ciudadanos, en qué momento tenemos la posibilidad de ejercer un derecho, pero también cuáles son las obligaciones al respecto. Y con esta lógica, pues profundizamos con temas tan delicados para los habitantes de la capital como podría ser el ruido. Por ejemplo, eso es importantísimo. La participación ciudadana como tal, colocación de instalaciones y enseres en la vía pública, todos aquellos temas que normalmente nos generan conflicto en nuestra comunidad en cuanto al espacio público, tendremos que irlos abordando en esta ley. Diputada, esta ley, su eje central sería promover la armonía y tiene varias aristas. Tiene la parte de la armonía política, social, cultural, y qué bueno que lo mencionas, la parte del ruido, sobre todo ahora que estamos en esta situación de COVID, que muchos estamos confinados, en donde se hacen varias riñas vecinales. Esta ley también incluye la libre asociación, poder juntar a los vecinos para que se organicen, para que arreglen sus disputas. ¿Qué incluye esta ley en cuanto a estos temas? Sí, por supuesto. Esta ley habla particularmente, dedica un capítulo a la participación ciudadana, porque ese es un tema en el que tenemos que clarificar. Y quiero decirlo con mucha claridad. Esta ley tiene que ir de la mano con otras leyes que ya tienen una vigencia en la capital, como es la ley de participación ciudadana, otra ley que se está trabajando en el Congreso, por ejemplo, que es la de trabajadores no asalariados en cuanto al trabajo en vía pública, y también tendrá que ver, por ejemplo, con el trabajo del propio Instituto de Planeación y Perspectiva de la Ciudad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo el espacio público incide en la planeación de la ciudad. También es una ley muy, muy grande, es una iniciativa muy ambiciosa y, ¿por qué no decirlo? Entendiendo el espacio público como este ente articulador de nuestra ciudad, no solamente en términos geográficos, sino también en términos sociales. Nuestra historia, nuestra cultura se construye a través del espacio público. Mira, estamos encaminados a que podamos tener un dictamen que podría estarse presentando en el último periodo ordinario de este año. Y si es así, efectivamente, la capital tendrá el primer marco jurídico en este tema, hablando y concretando facultades, obligaciones, responsabilidades y cómo garantizar el futuro del espacio público, no solamente en cuanto a su calidad, sino en cuanto a su crecimiento. Siendo muy ambiciosos, posiblemente el próximo año podríamos estarle sumando como un instrumento adicional a esta ley un factor que nos permita medir, como hoy se miden los metros cuadrados de área verde para per cápita en cualquier ciudad, podríamos estar también dándole ese factor de medición a la ciudad para tener un objetivo específico de crecimiento del espacio público y esto necesariamente, insisto, incide en la calidad de vida de los capitalinos. En caso de que se apruebe, pues pueda ser una ley que se pueda homologar a todos los estados. ¿Es correcto, diputada? Pues sería extraordinario. Imagínate, tenemos 3 pendientes muy importantes en la capital, que es lo referente al Instituto de Planeación y Prospectiva, lo referente a la Ley de Espacio Público de la ciudad y por último, otro gran pendiente que tendríamos que tener concretado sería la Ley de Ordenamiento Territorial. Con estos 3 temas, prácticamente podríamos darle a la capital las herramientas que bien planteas, bien comentas, para pues, tener un futuro mucho más certero y entendiendo que las condiciones de nuestro espacio público deberían de ser un indicador, insisto, para la calidad de vida de los habitantes, porque afecta en materia de seguridad, en materia de igualdad, en cualquiera de los aspectos incide directamente el espacio público. Así es que hoy es el momento de darle su lugar en su debida proporción en cuanto a los capitalinos.
Así es, diputada. Políticamente hablando de esta ley, ustedes de Acción Nacional tienen mayoría Morena en el Congreso. ¿Cómo van en esas negociaciones? ¿Morena está de acuerdo? ¿Están incorporándolos a esta negociación? ¿La van a discutir y hay posibilidades de que se apruebe? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, te lo comparto. En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público se recibieron 2 iniciativas previamente para trabajar en materia de espacio público, una del PRD a través del diputado Víctor Hugo Lobo, otra de Morena a través de la diputada Paula Soto, ambos integrantes de esta comisión, y una tercera que sale producto del consenso del trabajo de todos los integrantes de la comisión. Hoy la comisión lleva un trabajo de consenso al interior muy importante y también con el gobierno de la ciudad, entendiendo que las leyes tienen que hacerse también apegadas a la realidad de quien las ejecuta. Nosotros podemos tener la mejor legislación, pero si el Ejecutivo no interviene en su aplicación, se vuelven leyes muertas y es lo que queremos evitar. Esa es la razón por la que en todos nuestros foros ha habido participación del gobierno para también escuchar su opinión y con esto poder tener un dictamen totalmente consensado y poder obsequiarle a la ciudad, insisto, a finales de este año, pues una nueva ley de espacio público como la primer ley en la materia en este país. Diputada, pues muchas gracias por su participación. Es muy relevante esta ley y aquí le vamos a estar dando seguimiento a su discusión y a su aprobación. Muchas gracias, diputada Gabriela Salido de Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y gracias por permitirme compartir la emoción que genera de veras el pensar que podremos tener un marco normativo en este tema. A nombre de mi compañera Adriana Zaruri y de todo el equipo, yo soy Juan Francisco Rocha, le agradezco mucho su compañía. Esto fue Desde las Cámaras.